tenemos este desafío y el tema de la salud mental es un tema que quizá desde el 2020, después de la pandemia, se puso muy en boga, aunque sabemos que es algo que tenemos desde tiempos, desde que la caída del hombre comenzó, ¿verdad? Vivimos en un mundo caído, un mundo de pecado, y el pecado va afectando, nos va afectando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad. Así que este es un tema que es un poco tabú a veces en las iglesias. En los 80, donde yo comencé a crecer en mi vida cristiana, se pensaba que los creyentes no se podían deprimir. ¿Qué ha pasado, no? O que los creyentes no se iban a suicidar. No cabía en nuestra mente el pensar que un cristiano se podía llegar a suicidar. Hoy en día nosotros vemos en el mundo cristiano hasta pastores, ¿no? Tomando decisiones así. Y nosotros decimos, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sería que antes no habían problemas así emocionales y mentales? Sí, los hay, como ya les dije, desde que el mundo entró en pecado. Pero hoy en día creo que se habla más de ese tema, hay más información, estamos a veces hasta saturados de información, y con la información tenemos que hacer como dice la Biblia, ¿no? Descartar lo malo y tomar lo bueno. ¿eh? Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de salud mental. Y quizá vamos a la presentación, aunque a mí me gusta mucho verlas, mirarlas e interactuar, pero vamos a ver, tenemos acá una presentación, de esa mente están saliendo cosas bonitas, ¿no? Flores, cosas bonitas, pero sabemos que de nuestra mente no solamente sale lo bueno, sino también sale lo malo. La Biblia dice que de dentro del corazón del hombre, en Marcos 7, ¿no? Salen los malos pensamientos y ahí hay una lista de cosas, de acciones también que salen de nosotras. Entonces, a veces mucha gente piensa que hablar de salud mental es para gente que está desconectada de la realidad, pero la verdad es que el 99% de nosotros está luchando con este tema de la salud mental y no estamos desconectados de la realidad. Esto lo dijo Rick Warren. Dice, la depresión es un asunto de salud mental, la preocupación es un asunto de salud mental, las compulsiones son un asunto de salud mental, el miedo es un asunto de salud mental. Charles Spurgeon, alguien que conocemos mucho también y que batallaba también con la depresión, dijo algo así como que la mente puede descender mucho más bajo que el cuerpo, más abajo que el cuerpo, porque en él hay pozos sin fondo. La carne solo puede soportar un cierto número de heridas y no más, pero el alma puede sangrar de 10.000 maneras y morir una y otra vez cada hora. Y era una persona que era un gran predicador, pero tenía pozos profundos y luchaba con la depresión. Ahora vamos a ver un poquito la definición de salud mental. Creo que en la próxima tenemos la definición. A ver si podemos ir corriendo. Muy bien, acá hay una definición secular y tenemos ahí una mujer en una posición de yoga, porque vamos a ver una definición secular. Salud mental incluye el bienestar. La palabra bienestar es la palabra clave de esta definición. Tener un bienestar emocional, psicológico y social de la persona. También determina cómo una persona maneja el estrés, se relaciona con otros y toma decisiones. O sea, dentro de la salud mental está ese bienestar que tú puedes tener a nivel emocional, social, psicológico, pero también es la forma en que tú manejas el estrés. Hay personas que manejan muy bien el estrés, hay otras personas que se estresan muy rápidamente, hay
cómo nosotros nos relacionamos con otros. Hay personas que se saben relacionar y estar en paz con todas las personas y van a tener una salud mental, un equilibrio, un bienestar emocional mucho mayor que las personas que tienen problemas personales, que siempre están con amargura, con enojo, malas contestaciones, y que no se saben relacionar. Y también en la toma de decisiones. Entonces, salud mental es un estado de bienestar y la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, también lo define no solo como la ausencia de trastornos mentales, después vamos a ver esto de trastornos mentales, sino como un estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. O sea, tiene ese estado de bienestar tal que quizá vienen presiones normales, vienen ansiedades normales, vienen una cantidad de trabajo, cosas, pero él las sabe, la persona que las sabe canalizar, ¿eh? Que sabe estar en equilibrio, ¿sí? Ahora, para esto, para tener una buena salud mental, vamos a la próxima, que nos recomienda la Organización Mundial de la Salud. Cosas que son buenas y que todos, quizá todo doctor, te va a recomendar. Por ejemplo, conservar las rutinas diarias en la medida de lo posible. O sea, tener una vida donde me levanto generalmente a la misma hora, me acuesto a la misma hora y que recomendablemente alguien puede dormir de 6 a 8 horas diarias. Una persona que no se trasnocha, tiene una buena salud mental. Una persona, por ejemplo, que come saludable y a horarios fijos, importante, hacer ejercicios, todos nos dicen lo mismo, ¿verdad? Que tú te puedas ejercitar de forma habitual, establecer horarios también para trabajar y descansar, o sea, que aún yo trabaje en mi casa, yo pueda decir, bueno, hasta aquí, hasta esta hora trabajo, después me desconecto, me desconecto de todo, aún a veces hasta del teléfono, me desconecto. Importante para poder entrar al estado de después poder dormir. Se dice que más o menos hay que desconectarse de todos los dispositivos y cosas 2 horas antes de que tú te vayas a dormir. Bueno, eso sería lo ideal. No lo hacemos generalmente y por eso nos cuesta tanto después entrar en el sueño, ¿verdad? Y reservar tiempo para hacer cosas que te gusten. Los pasatiempos son también muy sanos, cosas que nos gusten. Estas son cosas rutinarias que nos hacen bien, que nos ayudan a mantener una buena salud mental. Los horarios, las comidas, los ejercicios y hacer cosas también dentro de nuestra rutina que nos gusten. Después dice, encuentre propósito y significado, y esto nos lo está diciendo personas no cristianas, cuanto más nosotras que tenemos un propósito de vida y un significado, debemos buscarla para desarrollar una buena salud mental. O sea, que tú puedas descubrir lo que es importante en tu vida y concentrarte en eso. Nosotras como hijas de Dios es muy importante que nosotras encontremos nuestro propósito de vida. Quizás nuestro propósito principal, glorificar a Dios y llevar fruto, ¿sí? Pero tener ese propósito te va a ayudar muchísimo. ¿Para qué estoy yo acá en este mundo? Un hijo de Dios lo tiene marcado en la palabra de Dios, pero ¿lo estamos haciendo? Eso nos va a ayudar mucho con nuestro bienestar emocional, físico y espiritual. Después dice, manténgase positivo y vigile las emociones negativas. Recuerden que nos están hablando inconversos y nos están diciendo, tenés que tratar de tener una mentalidad positiva, no siempre estar mirando lo negativo. A mí me pasa que yo
me desanimo mucho cuando empiezo a pensar todas las cosas negativas. Esto no salió bien, qué poca gente vino. En vez de pensar, bueno, los que vinieron, esto que vamos a hablar va a ser de bendición. Entonces, mantenernos del lado positivo y no siempre del lado negativo, que nos desanima, nos tira para abajo emocionalmente. Y también ella habla, porque yo lo resumí, habla de la importancia del perdón. Cuanto más nosotras como hijas de Dios tenemos que perdonar para liberar, porque sabemos que la amargura, el enojo, el rencor no nos van a ayudar en nuestra salud mental, ¿sí? Entonces, el perdón, lo vamos a ver más adelante. Después dice, bueno, evite el consumo de alcohol, de drogas, no abusar de videojuegos ni de dispositivos electrónicos, lo mal que está haciendo y está comprobado con los niños y todo, que los padres no deben darle a los hijos todo el tiempo la tableta o el dispositivo electrónico porque nos hace muy mal aún a nivel del cerebro. Y después dice, reduzca la exposición a redes sociales y noticias. Y acá voy a poner las noticias falsas, porque hay muchas, ¿no? Fake news, noticias falsas, y estamos ahí todo el tiempo mirando, 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 y la verdad que no nos hace nada bien estar todo el tiempo conectada. Entonces, eso lo recomienda la Organización Mundial de la Salud. Personas que no son salvas nos recomiendan eso. Ahora, vamos al próximo. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la salud mental? ¿Qué dice la Biblia? Y acá nos queremos enfocar más, ¿no? Porque la Biblia habla mucho de nuestras emociones, depresiones, ansiedades, miedos. Nosotros tenemos personajes en la Biblia como Job, como Jeremías, como David, ¿no es cierto? Como Elías, que se deprimieron, que tenían muchas luchas. Hay muchos salmos, por ejemplo, que dice, que le habla al alma, ¿no? Alma mía, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿No es cierto? Entonces, en la Biblia tenemos muchos ejemplos. Y vamos a ver algunos versículos. Por ejemplo, el Salmo 40. Ahí tú puedes leer todo el Salmo, es hermoso. Pero yo aquí puse algunos versículos. Por ejemplo, dice, con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de la desesperación, del lago, lodo y del fango, puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me encanta este versículo porque habla que tiene que haber un esfuerzo de parte mía también. Dios me está sacando del foso, pero yo también tengo que empezar a caminar. Y en la medida que yo empiezo a caminar, a tomar pasos, me movilizo, entonces Él empieza a estabilizarme. Dice, me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados, pondrán su confianza en el Señor. Y sabes, muchas veces, y vamos a ver que no todo problema emocional es a causa de pecado en sí. A veces son cosas que Dios me hace pasar para que yo también pueda ayudar a otros. Porque el versículo 3 dice, Dios me dio un nuevo canto, esto lo van a ver muchos, van a quedar asombrados y van a poner su confianza en el Señor, para que yo pueda también ayudar a otros, ¿sí? El Salmo 34, 18 dice, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los espíritus destrozados. Dice también, segunda de Corintios 4, 6, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Mira qué interesante.
Depresión, lo vamos a ver en el próximo encuentro, vamos a hablar más acerca de la depresión, es oscuridad. Es un tiempo de oscuridad, de tinieblas, donde la mente está en oscuras. Pero este versículo dice que Dios puede hacer que en la oscuridad haya luz y una luz que brille en nuestro corazón para poder conocer la gloria de Dios. Entonces quizás la persona está pasando por un momento así para que pueda conocer a Dios, como cualquier otra enfermedad física que a veces tú puedes estar pasando, donde tú puedes ver la gloria de Dios en esa enfermedad. En el Salmo 40 que veíamos, dice que Dios me puede sacar del pozo más profundo. Y en 2 Corintios 4, 7 al 10, dice que tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿se acuerdan? Para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. O sea que nosotros somos vasijas de barro, que somos muy vulnerables, que nos podemos romper, pero adentro de nosotros está el tesoro de Dios, de su palabra. Y Él me puede ayudar a mí, aunque yo sea barro, me puede ayudar a que yo pueda alcanzar a otros. Hablamos de personas como Rick Warren, como Charles Spurgeon, grandes personas que hacen influencia en el mundo. Estaba viendo también que Lutero tenía varios estados así depresivos, donde la esposa tenía que ponerle versículos bíblicos a la pared de su cama, porque él solo miraba para arriba y la esposa lo ayudaba con versículos bíblicos. Grandes hombres que tenían grandes eh, luchas también espirituales. Seguramente vamos a ver el caso de Elías cuando hablemos de la depresión, donde después de matar a 400 profetas de Baal, le tuvo miedo a una mujer, a Jezabel, ¿no? Entonces, muchas veces esos estados de ánimo profundo los pasamos después de grandes victorias espirituales. También puede pasar. Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces, queremos hablar, vamos a parar un poquito ahí antes de entrar en la ansiedad. En este tiempo queremos hablar de medicina preventiva para nuestra salud mental. Medicina preventiva. Saben que hoy en día la medicina está enfocándose más a lo preventivo y no tanto para no tener que ir después a las consecuencias, ¿no? Entonces, por eso tenemos que cuidarnos, cuidar el colesterol, cuidarnos de esto, de lo otro. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de que el cuerpo no entre en la enfermedad. Bueno, así también tiene que ser con el alma, ¿no? Vamos a tratar de hacer medicina preventiva para la salud mental, para la mente, para que no lleguemos a un estado de trastorno. Porque, por ejemplo, vamos a tener ahora en un momento el ejemplo de la ansiedad, que es una emoción normal que nosotros podemos tener, pero cuando nosotros no la modulamos, no modulamos esa ansiedad, eso puede llegar a caer en un trastorno de ansiedad, donde ahí ya tengamos que recurrir al médico. Entonces, hoy no vamos a hablar de tanto de trastornos mentales, hoy vamos a hablar de problemas emocionales, porque hay una diferencia entre trastornos mentales, ¿sí? Y que es lo que generalmente nos va a llevar a una enfermedad, y problemas emocionales. ¿Se acuerdan que estábamos hablando? Quizás vamos a salir un poquitito del PowerPoint y me gustaría verlas a todas. Estábamos en uno de los recursos que pusimos si era lo mismo el cerebro que la mente. ¿Alguna llegó a alguna conclusión en cuanto a esto? A ver, ¿alguna llegó a alguna conclusión? ¿Alguna que me pueda decir, no, hay una diferencia, no es lo mismo la mente que el cerebro? A Bueno, ver, ¿puedo compartir? ¿Me escuchan? sí, dale, Caro. Ok, entiendo que no.
¿Por qué doy esta opinión? Bueno, el cerebro es el órgano que el Señor nos dio, que evidentemente tiene el funcionamiento de nuestros nervios para poder operar con nuestro cuerpo, tiene las neuronas que guarda, vamos a decir, algunos de los recuerdos, pero es la parte física. Ya entiendo por, por mente, vienen siendo nuestros pensamientos, es algo más abstracto, es algo más de recuerdo, lo que nosotros vamos a decir, maquinamos, pensamos, o sea, no sé, me llegan como los pensamientos y todos los sinónimos que tengan que ver con eso, porque ahora mismo no me llegan. Exactamente, no lo pudiste definir mejor. Eh, Nosotros cuando hablamos de... Gaby, Sí, Marlene. yo pienso que sería algo similar al corazón y los latidos. O sea, el corazón es el que se encarga, vamos a suponer, de mantener el cuerpo, de que nosotros estemos vivos. Pero entonces, el corazón es que lo produce. Entonces, en este caso, sería el cerebro como central eh, que pasa información a esa área de la mente y eso nos ayuda a crear los pensamientos, pienso. Perfecto, perfecto. Así como que tenemos el corazón, que es el corazón, el órgano, que nosotros tenemos que cuidar a nivel físico, pero tenemos el corazón que habla la Biblia, que es la mujer interior, y que tenemos que cuidar a nivel espiritual y emocional. Perfecta las dos, porque la idea es que el cerebro es el órgano que muchas veces nosotros tenemos que cuidar y el órgano que puede llegar a, por aquí yo tenía la palabrita, a disfuncionar, ¿sí? Cuando el órgano del cerebro entra en disfunción, a veces nosotros podemos tener estos trastornos de ansiedad, trastornos, por ejemplo, de alimentación, podemos tener una depresión severa, porque no es lo mismo una depresión que estás pasando por una causa determinada en un periodo de tiempo, que eso ya es emocional, ya va la parte de la mente como abstracta, como nos decía Carolina, como la Biblia también, cuando nos habla de mente, los sinónimos, ¿cuáles otros sinónimos tenemos de mente en la Biblia? A ver si alguna me ayuda. Alma. Alma, ¿qué más? Corazón, Ujú. pensamientos, hombre interior, ¿eh? Entonces, esa es la parte con la que nosotras vamos a trabajar, hermanas. Nosotras no podemos trabajar a nivel cerebral a no ser que sea una neuróloga, ¿eh? O una psiquiatra, por ejemplo. Entonces, esa es la parte que a nosotros nos toca, la parte del alma, de las emociones, ayudarlas en ese sentido, ¿sí? Ya cuando estábamos dando ejemplo de trastornos mentales o cerebrales, como son, por ejemplo, los trastornos, puede ser que la ansiedad no controlada, no moderada, me lleve a un trastorno de ansiedad donde no duermo, donde empiezo a desvariar, a escuchar voces o cosas así. Entonces yo ahí ya necesito recurrir a un doctor, porque yo lo emocional no me va afectando tanto, es por un periodo de tiempo y no, es transitorio y no llega al punto de afectar mi funcionalidad. Pero me doy cuenta que esta persona no está durmiendo, no está comiendo, está repitiendo cosas, por ejemplo, yo lo pasé con mi mamá, ella entró en una etapa así, primero pensamos que eran los nerviosismos por un evento que íbamos a tener, pero no, fue algo que continuó y que cada vez se hizo más. ¿Y saben cómo comenzó? No durmiendo. Cuando una no duerme y empieza a tener tiempos, no estamos hablando de unos días que me desvelé, de tiempo largo que me desvelo, hay algo que ahí que no anda bien, que no está bien. Entonces, también está el bipolar, el trastorno
psicóticos, empezamos a escuchar voces, estamos desconectadas de la realidad, está la esquizofrenia, trastorno de personalidad, empiezo a ser otra persona, están los famosos ataques de pánico, que a veces le podemos quitar la importancia, pero si tenés una persona allegada a ti que los ha sufrido, te voy a decir que existen, ¿no? Ya vamos a ver el mes que viene cómo son las evidencias, cómo se evidencia, ¿no? Que parece que la persona hasta se va a morir en el momento. Entonces, tenemos ese tipo de trastornos, ¿no? Que ya son cosas donde nosotros ya parece que no podemos controlar. Ya parece que no podemos controlar. Entonces, nosotras, las consejeras bíblicas, trabajamos en el área del alma, del espíritu, de la mente, como el lugar, esa mujer interior que piensa y que siente y que toma decisiones, ¿sí? Ahora, a pesar de que quizás la persona tenga que ser referida a un especialista, siempre se aconseja que pueda seguir teniendo el apoyo espiritual, ¿sí? Porque sabemos que la medicina trabaja al nivel del cuerpo, va a trabajar al nivel del cuerpo, pero no va a trabajar al nivel del alma y el espíritu, ¿sí? Entonces siempre se aconseja que las dos vayan de la mano. Trabajar junto con el médico, si tienes una relación con algún doctor, con algún médico, trabajar juntos y de la mano es lo mejor, porque es lo que va a hacer dar un resultado total. Amén. Entonces siempre es importante que nosotros estemos nutridas de cómo poder ayudar a alguien, porque a veces nos quedamos con el hecho de lo básico de decir, bueno, te falta fe, tenés que orar más, y nos conformamos a respuestas así, donde quizás matamos a la persona porque le estamos poniendo en duda su fe, su relación con Dios, ¿no? Entonces tenemos, hermanas, que ofrecer respuestas más sabias, y no simplistas. Anda a orar. ¿Cuánto oraste hoy? Entonces, tenemos que ayudar a la persona y acompañar a la persona con su necesidad. Y a veces nos sentimos que nosotras no podemos, que no somos competentes, pero ¿sabes qué? La Biblia dice en 2 Corintios 7 que nosotras no somos competentes, que nuestra competencia viene de Dios. Así que si te sentís incompetente, amén, porque nosotras no somos competentes. Ora mucho al Señor, pedile sabiduría. Santiago 1.5 dice que si nos falta sabiduría, que la pidamos a Dios y que Él nos da abundantemente y sin reproche. Dios no te va a decir, mirá, qué necia que estás, porque me estás pidiendo sabiduría. No, Dios quiere que yo se la pida, porque yo no soy ni profesional, nada, yo soy una hija de Dios que quiere ser usada por Dios con la palabra de Dios para ayudar a estas personas que están en necesidad. Amén. En necesidad. Entonces, con esta introducción, vamos a hablar de la ansiedad. Y solamente hoy vamos a tocar la ansiedad. El mes que viene vamos, una misionera, también psicóloga de Argentina, va a tocar depresión y ataques de pánico. Entonces vamos a nuestra PowerPoint y vamos a ver que la ansiedad es una emoción normal, antes es la respuesta normal del organismo ante una situación nueva o de cambio o que implica amenaza o peligro. Me tengo que mudar, voy a empezar un trabajo nuevo, voy a ir a un colegio nuevo, voy a una iglesia nueva donde no conozco a nadie. Entonces, hay ahí una amenaza,
hay una situación de cambio nueva que me provoca ansiedad y eso es normal, normal. El Señor pone en nosotros la ansiedad, el Señor pone en nosotros el miedo. El miedo, por ejemplo, para que nosotros no vayamos y nos quememos el dedo, ¿no? No vayamos y hagamos algo que no tenemos que hacer con nuestro cuerpo, por ejemplo. Entonces, son emociones normales que tenemos. No son las situaciones las que hacen que tengamos ansiedad, sino las interpretaciones o lo que pensamos de ella. Quizá tú puedes estar muy ansiosa porque te vas a casar, pero quizá otra persona está encantada de la vida que se va a casar y, y es diferente cómo lo interpreta. Entonces, no es la ansiedad en sí, sino cómo yo interpreto eso que voy a pasar, eso que voy a sufrir o ese cambio que voy a tener. La ansiedad. Y a veces tenemos ansiedad, por ejemplo, hacia el futuro, porque el futuro es incierto, no lo conocemos, y 90% de esas ansiedades nunca se producen, o cosas que nosotros pensamos que se van a producir, no se producen, quizás. Pero ahí estamos ansiosas por un examen físico que nos hicimos y que nos tienen que dar una respuesta, y estamos ahí ansiosas por el futuro, pero también estamos ansiosas por el presente, por lo que estoy viviendo en un momento determinado, o también estoy ansiosa por el pasado, por algo que ya pasó y que no puedo cambiar. Cualquiera de las tres es algo que yo tengo que tratar de modelar, controlar, porque el futuro todavía es incierto, no pasó. El presente es lo que estoy viviendo ahora. Y el pasado ya pasó y yo no lo puedo cambiar. No hay nada que yo pueda hacer para cambiar algo que ya pasó. Del pasado solo tengo que traer a la memoria para recordarlo, de no repetir las cosas malas que hice, por ejemplo, o para decir, bueno, esto ya pasó, voy a cambiar en esto, no tenía que haber actuado de esta forma y voy a seguir en el presente porque no puedo vivir del pasado, de las cosas que pasaron. Entonces, vamos a ver la solución bíblica para la ansiedad. Y yo tengo ahí Mateo 6, 25 al 33, que me gustaría que vos puedas tener este versículo eh, como un versículo que quizá tengas que memorizar algunos de estos versículos, porque es muy claro en cuanto a la ansiedad y cómo Jesús nos aconseja en cuanto a la ansiedad. Yo les voy a leer la Nueva Traducción Viviente, del 25 al 34, que dice así: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrá suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. Y miren la primera palabra que vamos a ver acá. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Y ante la ansiedad, la palabra que tú tienes que pensar es valor. Tú tienes valor para Dios. La vida humana es muy valiosa para Dios. Por eso nosotros no la podemos quitar, porque para Dios es valiosa. Tiene mucho valor. Entonces, acá está diciendo, tú no eres más valioso que esos pájaros, que esas flores, que está ahí y que Dios las cuida. Entonces, dice, ¿no son ustedes mucho más valiosos? Mi vida vale para Dios. Tengo que tratar de calmarme y pensar, mi vida vale para Dios. Dice, ¿acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Podés añadir algún momento a tu vida si te preocupas, que la palabra es ocuparse antes de tiempo, preocupar? El versículo 28 dice, ¿y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa, sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellas. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe?
Y la segunda palabra importante acá es fe, porque mi ansiedad va a depender de mi fe. Cuanto más grande sea mi fe, más pequeña va a ser mi ansiedad. Yo tengo que creerle a Dios y creer lo que Dios va a hacer a través de tal o cual situación, tal o cual prueba. Y entonces, tener fe. Jesús le estaba a los discípulos, hombres de poca fe, dice una versión, ¿no? ¿Por qué tienen tan poca fe? Y el 31 dice, así que no se preocupen por todo eso, diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos, esas cosas, mira este versículo, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, ¿eh? La ansiedad, estar siempre preocupándonos, pensando que nos va a pasar esto o el otro, dice que esto domina el pensamiento de los incrédulos, ¿eh? Estamos pensando como incrédulas, nos está faltando la fe. Dice, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Y en nuestra versión dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas van a ser añadidas. Es un asunto de prioridad, ¿ves? Ahí están las tres palabras. Valor, es un asunto de valor, es un asunto de fe, pero también es un asunto de prioridades. Si nosotros buscamos a Dios y cuanto mayor nosotros busquemos y tengamos a Dios en el centro de nuestra vida y la palabra de Dios en el centro de nuestra vida, más nosotros vamos a poder modelar nuestra ansiedad y reducir ese estado de ansiedad. Así que la Biblia habla mucho de ansiedad. El versículo 34 me encanta porque dice, así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. O sea, no te preocupes por el futuro, viví el presente, el pasado ya pasó, pero el día de mañana va a traer sus propias preocupaciones. Y mira lo que dice esta versión, los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Y sabes, los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Esa es la versión que nosotros tenemos, basta cada día su afán. Pero en una frase que nosotros usamos mucho, que no es bíblica, pero que sale este pensamiento, es vive un día a la vez. Yo no sé si te ha pasado, pero cuando mi hermana estaba pasando por un proceso de cáncer con su hijo y después por un proceso de cáncer con ella misma, la frase de mi hermana era un día a la vez, Gaby, vivo un día a la vez. Y esto es lo que dice, ¿no? Basta cada día su afán. Los problemas del día de hoy son para el día, son suficientes por hoy. Viví un día a la vez, un día a la vez. A otros versículos. Primera de Pedro 5:7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces tenemos que poner todas esas preocupaciones y ansiedades en sus manos. Salmo 119:28 dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame. La palabra de Dios es la que me sustenta, según tu palabra. Filipenses 4:6 y 7, está la palabra, pero también está la oración. Dice, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará tu corazón y tu mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Ves? Dios va a cuidar tu corazón y va a cuidar tu mente a través de la palabra de Dios y a través de la oración, que son las herramientas que nosotros tenemos, que nos ayudan en nuestras ansiedades. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. A veces, ayer me tocó hablar con una amiga que no veía hace, creo que casi 30 años.
y su esposo falleció. Su esposo falleció, ella es de Venezuela, la conocí en Venezuela cuando era muy jovencita, y de Venezuela, por todos los problemas que hubieron, se fue a Panamá, y en Panamá vivieron allí, tuvieron sus hijos, pero es muy jovencita, su esposo no tiene más de 50 años, no tenía más de 50 años, y falleció de una mala praxis, de una apendicitis mal hecha. Y de repente se quedó sola, sola. Y ayer podíamos hablar de eso, ¿verdad? De la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿eh? Que va más allá de lo que alguien pudiera entender, un inconverso no la puede entender, porque cantamos en un velorio, por ejemplo, la paz de Dios, porque creemos que nos vamos a ver otra vez, es la paz de Dios. Entonces, ante la ansiedad, tenemos que entender que para Dios tenemos valor, que nuestra vida vale, tenemos que tener nuestra fe, aumentar nuestra fe y tener nuestras prioridades correctas, ¿sí? Y Dios va a actuar. Vamos a seguir una más, que habla de qué debo hacer yo. Miren, Salmo 139, 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos. Pruébame, dice, ¿no? Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Tenemos que identificar, hablarle a nuestra alma, identificar esos pensamientos erróneos que estamos teniendo en cuanto a lo que nos está pasando. Después dice analizar los pensamientos erróneos. Filipenses 4:8 tenemos una buena forma de analizarnos. Dice que debemos pensar en todo lo que es verdadero, puro, justo, de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, este pensamiento que estoy teniendo, la primera es verdadera. ¿Es verdadero o es una mentira? Es lo primero que tenés que pensar. Nadie me quiere. ¿Es verdadero o es una mentira? Dios se olvidó de mí. ¿Es verdadero o es una mentira? No sirvo para nada. ¿Es verdadero o es una mentira? ¿Se dan cuenta? Tenemos que pasar, analizar esos pensamientos, y en 2 Corintios 10:5 dice que esos pensamientos que no obedecen a Cristo los debo llevar como cautivos, ¿verdad? Encarcelarlos, quitarlos, negarlos, decir, no, ese pensamiento no es de Dios, ese pensamiento no es verdadero, ese pensamiento no es digno, no tiene virtud, ¿eh? Ese pensamiento lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Debo identificarlo, debo analizarlo y debo modificar mis pensamientos erróneos. Romanos 12:2 dice que debo transformarme por medio de la renovación de mi entendimiento para poder comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No puedo seguir en esos pensamientos erróneos. Entonces estoy con mi cabeza y estoy atada a esa ansiedad, a esos malos pensamientos, a esos enojos, a esa ira, a esos celos, todos pensamientos erróneos que no me van a ayudar en mi salud mental. Vamos a terminar con 7 pasos rapiditos. Vamos a terminar con la última. 7 pasos bíblicos hacia una buena salud mental. Como vimos primero, es examinarnos, preguntarnos, ¿qué estoy pensando? ¿Esto es verdadero? ¿Esto lo tengo que llevar cautivo? Y mira, si tú adiestras tu mente para hacer esto, ahí es el punto y final. Ahí es el punto y final. Ahí no sigues meditando en algo que no tienes que meditar.
ay, mi esposo me está engañando, ay, mi esposo me está haciendo infiel, ay, mi esposo me utiliza, me usa, ay, mi amiga ya no quiere estar conmigo. Chicas, ¿es verdadero? No, lo llevo cautivo y ahí le pongo punto final a mi batalla. Examinarme. Segundo, enfocarme en el presente y mirar hacia adelante con esperanza. La depresión es desesperanza, no tiene esperanza, pero nosotras tenemos que mirar adelante con esperanza. Y Dios puede darme un nuevo comienzo a pesar de mi pasado. Según de Corintios 5:17, todo lo hizo nuevo. No soy una nueva criatura. Entonces, enfocarme en el presente y mirar al futuro con esperanza. 3, confía en el Señor, no en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas. Salmo 37, confía en Él y Él hará. Proverbios 3, 5 al 8. Vamos a leerlo, estamos corriendo con el tiempo, pero este es un proverbio muy lindo que nos va dando pasos, ¿no? Proverbios 3, 5 al 8. Dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Mira, no seas sabia en tu propia opinión. ¿No? Teme al Señor y apártate del mal. Eso va a ser medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Vamos a sentir un alivio, aún físico. Porque cuando nosotros, por ejemplo, estamos llenos de rencor, de amargura, cuando no perdonamos, eso nos va comiendo por dentro. Filipenses 4:6, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Salmo 103, 2-4, Él promete sanar todas tus dolencias. Le voy a leer el Salmo 103, que dice, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de bondad y compasión. Es el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. ¿Ves? El Señor es el que hace todo esto y Él te lo promete. Vamos a seguir. Entonces, examinarnos, enfocarnos, confiar. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Renovar tus pensamientos con la palabra de Dios, lo estábamos hablando. Dirige tus pensamientos a todo lo que sea constructivo y positivo, lleva cautivo a los que no obedecen a Cristo. Perdonar, esto es muy importante, porque perdonar libera. Cuando empezamos a hablar con alguien y sabemos que es muy importante hacer preguntas que no se respondan como un sí o no. ¿Estás deprimida? Sí, no, 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 no. ¿Por qué piensas? ¿Qué factores piensas que han influenciado en este tiempo en tu vida por la cual tú estés experimentando este tiempo en tu vida? ¿Ves? Quizás falta de perdón, quizás es algo que me hicieron, porque recordemos que es con personas, a veces con circunstancias, con eventos. Entonces, es muy importante que sepamos hacer preguntas abiertas. Preguntas abiertas son preguntas que tengan una respuesta que no sea un sí y un no. Entonces tú vas haciendo preguntas, haciendo preguntas, haciendo preguntas, aún preguntas acerca de su familia, de su entorno, capaz que en su familia hay personas depresivas, hay personas bipolares, hay personas con esquizofrenia. Entonces tú vas haciendo preguntas y es muy importante para poder detectar qué es lo que pasa con la persona, si es algo meramente emocional, si es algo también físico, porque la persona no está durmiendo bien, porque la persona está hablando sola y está teniendo... Entonces, nosotros vamos haciendo preguntas. Ahora, perdonar es muy importante porque el perdón libera. Las instancias de perdonar y ser perdonado liberan de pesos y culpas innecesarias en el camino de la vida. Quizás no olvides, porque dicen que olvidar es divino, pero
perdonar es entregar a Dios y dejar que Él se ocupe del caso. Eso es perdonar. Es poder enfrentarme a la persona y poder mirarla a los ojos y no sentir rencor, no sentir odio, no sentir ninguna de esas emociones, sino que decir yo te perdono. Quizá la persona nunca cambie, pero está en mí el hacerlo, para poder sentirme liberada de ese peso, de esa carga. Quizás hay jovencitas que viven por años con cargas en cuanto quizá a una violación, alguna situación familiar, un divorcio de sus padres, algo, y que no las deja avanzar, porque tienen que perdonar. Perdonar libera. También ser una persona agradecida es muy importante para mantener una buena salud mental. Siempre mirar el lado lleno y no el lado vacío, ¿verdad? Porque cuando somos negativas estamos siempre mirando el lado negativo, no somos agradecidas, pero agradecer nos va ayudando mucho en esa renovación de pensamientos y nuestra salud mental. Y por último, aplica. Porque quizá todas estas cosas que estamos viendo, sí, yo ya lo sé, sí, a mí ya me lo habían dicho, pero no las terminamos de aplicar a nuestra vida. Entonces no nos quedemos con la teoría, no seamos, como dice Santiago 1:22, que nos vemos en el espejo de la ley de libertad, pero seguimos atadas, no hacemos ningún cambio, no hacemos nada. Dice ahí, no te quedes con la teoría, acostumbra a escribir en un cuaderno una lista de eventos o sucesos diarios y buenos que hayas atravesado cada día, pon en práctica estos consejos. Quizás el decir, bueno, tener un diario de las cosas que estoy viviendo me ayuda, ¿verdad? Me ayuda, y poder compartirlo también con otras personas nos ayuda. 7 pasos bíblicos hacia una buena salud mental. Muy bien, hasta aquí con el PowerPoint y ya vamos a estar terminando. Vamos a estar terminando. Pero bueno, galopamos sobre este tema, ¿no? De la mente. Lo que el mundo dice, porque el mundo ya nos está dando la razón, está dando la razón a la Biblia, ¿no? Porque dice, bueno, cuida tus rutinas, tené un propósito de vida, ¿eh? El mundo dice eso, no tengas vicios, perdoná, pensá positivamente, el mundo está diciendo eso, para poder tener una buena salud mental, pero ¿cuánto nos habla la palabra de Dios en cuanto a este tema del alma, de los pensamientos, de las emociones y de la voluntad, de la mente en general? Así que bueno, espero que fue una introducción, ¿sí? Quizás hay muchas preguntas, pero vamos a terminar en un momento con una oración y después vamos al tiempo de preguntas. Y examinate. Señor, estoy teniendo esto y no me está dejando en paz, me está molestando, está haciendo que yo entre en un estado de ansiedad. ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué tengo que hacer? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es confesar a Dios. Dios sabe, porque Él nos hizo, así que sabe exactamente cómo funcionamos, ¿no? Después de confesar a Dios y pedirle a Él que nos ayude, tengo que tener una relación con Dios. Que no espero que sea semanal, hasta que el domingo que viene llegue a la iglesia. Yo tengo que leer cada día mi Biblia y tratar de ver lo que Dios me quiere decir cada día, y tengo que orar cada día para poner todas estas ansiedades en manos del Señor. ¿Sí? Después, quizá tengo que buscar ayuda. Quizás tenés que decir, voy a hablar con esta hermana en la fe, que quiero compartirle esto que hay en mi corazón, y necesito hablar con alguien que me aconseje. La Biblia está
llena de enseñanzas, sobre todo en los proverbios, acerca de buscar consejo, ¿verdad? Y que somos sabias cuando buscamos consejo y somos necias cuando no queremos el consejo. Así que quizás te tengas que aproximar a alguien, decir, mira, estoy pasando por esto, ayúdame a orar. ¿Cómo tú pasaste esta circunstancia en tu vida? Busca a alguien. Quizá después de esto decís, uy, yo creo que tengo algo un poco más profundo. Quizá tengo una hermana en Cristo en la iglesia que es doctora. Y bueno, le puedo consultar, ¿qué me recomienda? ¿Qué puedo hacer? ¿Sí? Y entonces ahí quizás te manden a hacer algunos exámenes médicos que necesitas, ¿no? Y entonces es muy importante que demos los pasos correspondientes para no llegar a una situación donde se empeoren cada vez más las cosas. Por eso hablábamos de medicina preventiva, de la importancia de prevenir todo esto, con una mente controlada por la palabra de Dios. Si me doy cuenta que este aparatito me está controlando, bueno, es tiempo de ponerlo, quizás lejitos, porque eso nos trae mucha ansiedad, todo el tiempo recibir información, todo el tiempo. Entonces, buscar esos tiempos de reposo, de tranquilidad, de paz con el Señor, de leer la Biblia, de orar, de memorizar. Es muy importante memorizar, tener la palabra de Dios acá. Entonces, si estás teniendo una lucha espiritual, memorizate un versículo, te va a ayudar en tu lucha espiritual. Así que bueno, vamos a orar y a poner este tiempo también que siga en las manos de Dios, Padre Celestial. Gracias porque tu palabra, como dice Hebreos 4:12, va penetrando en nuestros pensamientos, en el alma, discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y eso solo lo puede hacer la palabra de Dios. No hay medicina que pueda hacer eso. Nosotros confiamos que tu palabra es suficiente y eficiente para todo lo que nosotros estamos viviendo. Señor, ayúdanos a poder apoyarnos en ti, en la palabra, Señor, y también si tenemos que buscar consejo, que podamos buscar consejo, Señor, y que tú puedas ayudarnos en nuestra vida diaria, en lo que estamos pasando día a día. Señor, te dejamos nuestra vida en tus manos. Gracias porque eres nuestro autor, el que nos conoce, el que nos diseñó de esta manera y con estas emociones. Señor, y te pedimos que puedas estar con nosotros, tu Espíritu Santo con nosotros, tu palabra con nosotros, para ayudarnos en cada una de nuestras necesidades. Gracias por este tiempo que pudimos tener. En el nombre de Jesús, amén. Amén.